Pues yo soy Silvia Valero y soy actriz afincada en Valencia. Yo empecé en el mundo del teatro cuando tenía 15 años en el grupo de teatro amateur. Yo vengo de las tablas y posteriormente estudié enfermería y cuando ya acabé enfermería y demás dije, bueno, pues voy a seguir y estudiar arte dramático en Valencia. Y cuando acabé de estudiar arte dramático, la situación en Valencia empezaba, estábamos en plena crisis, 2008 y demás, y empezaron a caer como todas las estructuras que hasta el momento habían estado funcionando bastante bien, esto es el teatro público y demás, y las opciones eran bastante precarias, por lo que, como mucha gente de mi generación, acabé teniendo compañía propia. Y mi compañía se llama Wichitaco, y en mi compañía hago, bueno, todos hacemos de todo o de casi todo. Básicamente yo soy actriz y llevo temas de producción y hacemos textos contemporáneos escritos y dirigidos por otro miembro de la compañía, que es Víctor Sánchez Rodríguez. Bueno, pues para nosotros, a nosotros nos pilló el confinamiento, la pandemia nos pilló, teníamos ya una obra estrenada, que era What is Love, la habíamos estrenado a finales del 2019, y entonces a nosotros nos pilló, teníamos bolos, teníamos gira. Y claro, obviamente cayeron esos bolos y se intentaron posponer para el 2021 o 2022. Entonces, como compañía nos vimos en la tesitura de tener que decir qué sentido tenía mantener vivo un espectáculo que no iba a tener una continuidad, sino que iba a tener un parón muy grande y posteriormente íbamos a tener que volver a ensayar, recuperar, bueno, en fin. No, y decidimos paralizar eh, decir que no a esos bolos que nos quedaban de la gira. Y además, como veníamos también era un espectáculo que nos había, de hecho es nuestro espectáculo más grande hasta el momento, con 6 actores, con una escenografía muy grande, bueno, con una producción muy costosa, decidimos darnos un año de vacaciones en cuanto a producción, porque solíamos hacer producción por año, y dijimos, vamos a mirar el lado positivo de esta pandemia y de este parón. Perdemos los bolos, la compañía empresa se queda en stand-by y vamos a aprovechar para hacer también, dentro de poco cumpliremos 10 años, por lo que también dijimos, vamos a hacer pues unas vacaciones para revisar qué hemos hecho hasta ahora y pensar qué queremos hacer en el futuro. Esa fue nuestra situación durante el primer confinamiento y la pandemia y demás. De hecho, a día de hoy estamos en preproducción para si todo, yo ahora ya siempre hablo así, si todo va bien, si no vienen los ovnis, si no nos vuelve a sorprender la situación mundial, para estrenar en octubre de octubre 2021. Sí, otra obra totalmente diferente y que también es un texto de Víctor Sánchez, también lo va a dirigir él, y cuya premisa, lo que, que a lo mejor es como gracioso, pero queremos hacernos la vida fácil. Estamos en el sentido de queremos hacer lo que, sí, una de las cosas que probablemente todas las experiencias de la vida nos enseñan muchas cosas, pero quizá vivir una pandemia y un confinamiento y en la situación que estamos viviendo, nos queremos juntar con la gente que nos apetece trabajar y queremos hacer algo que nos apetece hacer y queremos básicamente disfrutar. Entonces, por eso digo lo de ponernos lo fácil, ¿no? De decir, bueno, pues un texto que nos motive, con el equipo que nos motive, en un espacio que nos motive, no sé, todo como para que sea un gustazo, dado que probablemente todo lo que está alrededor, que caigan bolos, que tengamos que seguir con aforos reducidos, que no sé, que tengamos que hacernos PCRs cada semana, probablemente va a continuar estando allí, pues que lo que dependa de nosotros, que sea lo más satisfactorio posible. Pues ahora mismo estoy en activo, estoy con una obra de teatro en el Teatro Thalía y estamos haciendo sorpresivamente la temporada, porque fue una temporada que estaba prevista para el momento pandemia, para el primer confinamiento, cayó, se valoró la posibilidad de hacerla en verano, pero económicamente, por cómo estaban también los aforos y tal y cual, claro, es una producción privada, no interesaba
y al final se estrenó el 30 de diciembre. ¿Cómo está siendo? Pues han sido ensayos con todas las medidas necesarias, pues espacios abiertos, o sea, ventilación, mascarillas, con todo lo raro que es actuar con una mascarilla, porque claro, no se te ve la cara, es muy extraño, con pruebas de antígenos semanales, previo a cada vuelo tenemos que hacernos antígenos, y con un COVID que ya he pasado porque me contagió un compañero. Entonces, COVID que pasé, que le pegué a mi hijo, a mi hija, a mi marido, y entonces he empezado año nuevo con anticuerpos nuevos. Ese ha sido mi paso por estar trabajando ahora mismo de actriz. Pero bueno, estoy contentísima, y una de las cosas que más destaco y que más valoro es que la gente venga al teatro, que pese a la situación en la que estamos, está claro que estamos con un aforo del 50%, estamos teniendo unos espectadores de entre 50 y 70 espectadores de media al día, que son muy pocos dado el teatro en el que estamos, pero bueno, me parece que son héroes y que es de agradecer, porque verdaderamente el teatro, como no tenga público, no tiene sentido, y nosotros estamos resistiendo, pero bueno, el público también está resistiendo, y eso es muy de agradecer y de valorar. Para mí el teatro es algo experiencial y algo vivencial, que es un lenguaje y una experiencia que se crea entre el intérprete que está arriba de un escenario, porque digo teatro, pero no sé, un bailarín, una bailarina, no sé, un performance, y el público que lo está viendo. Y eso es algo que sucede en el aquí y el ahora, que sucede en un tiempo, bueno, es mi opinión, que sucede en ese tiempo, y que es lo que lo hace especial para mí, ¿no? Lo que lo hace diferente. Entonces, esta nueva, que me parece que es necesario reinventarse, y si vamos a tener que vivir a partir de ahora con nuevos virus que nos vayan asolando, pues vamos a tener que reinventarnos las formas, ¿no? Y me parece, yo no lo... claro, yo vi teatro grabado durante el confinamiento, pero no vi teatro en streaming, que eso sí que lo están haciendo también muchas compañías y muchos festivales, y que creo que eso debería tener otra denominación, no sé cuál, no me he parado a pensarla, porque también es otra experiencia. También tengo amigas que han asistido a conciertos en streaming, ¿no? Y es otra experiencia, porque sigue siendo en el aquí, no, sigue siendo en el ahora, pero no en el aquí, porque no estás junto en un mismo espacio, pero estás junto en un mismo tiempo. Entonces, creo que es necesario reinventarse, porque es que si no, ¿no? La resiliencia que se llama, ¿no? Te tienes que ir adaptando y reinventándote pues para seguir alimentando el alma, porque si no... En mi caso, probablemente, claro, esto es totalmente subjetivo, pero creo que el teatro tiene la capacidad de exponerte y de poner al ser humano contra las cuerdas o contra la pared de una manera concreta, ¿no? Igual que cualquier forma de arte, ¿no? O la pintura, la escultura, no sé, te rebota una información, te hace de espejo, te dispara unos resortes internos, y de una manera muy concreta en el teatro, que es la que a mí me apasiona, y por eso hago teatro. Entonces creo que ya no solo en el siglo XXI, sino durante toda la historia de la humanidad, se ha utilizado el teatro como una zona de reflexión del ser humano, desde lo más existencialista a lo más banal y frívolo, ¿no? Es también una diversión, ¿por qué no? Y, y creo que el teatro consigue cosas que otras formas de expresión no. Entonces creo que esa es su vigencia, ¿no? Su actualidad. Pues al principio sí que me sorprendía, ¿no? Sí que decía, uy, qué lástima, ¿no? Qué poco aforo, porque se nota, ¿no? Sobre todo si estás en una sala grande. Si estás en una sala de pequeño formato, que yo he trabajado en salas de pequeño formato, y si caben 30 espectadores y hay 15, pues bueno, está bien, ¿no? Porque es la mitad del aforo. Pero estás en una sala muy grande y hay muy poquita gente, hay un, hay como un vacío, no sabría cómo decirlo, un vacío que se siente en el cuerpo, un calor energético que no te llega,
eso era al principio, pero ahora, como te he dicho antes, ahora cuando se hace la luz y veo a la gente con las mascarillas ahí sentada, digo, les aplaudimos, digo, o sea, bravo, no, o sea, bravo por haber venido. Y se me, no sé, como que me emociona, ¿no? Y digo, joder, o sea, pudiendo estar en su casa, ¿no? Vienen con la mascarilla, con tal, y verdaderamente me emociona y creo que, no sé, o sea, no tengo ni idea de lo que pasará porque no lo puedo saber, pero vamos, me parece algo histórico en estos momentos. Salir a un escenario con la gente ahí con las mascarillas, que les toman la temperatura antes de entrar, que se ponen el liquidito, que no sé qué, que salen ordenadamente, o sea, me parece, vamos, de agradecer. A ver, desde mi experiencia, nosotros también teníamos unos bolos en una sala privada de aquí de Valencia que luego cayeron y se retomaron y sé que, pero yo como ahí estoy de actriz solamente, no sé cómo está el tema, pero sé que se dieron ayudas para que esos bolos se pudieran recuperar, pero se nos redució el tiempo. Si previamente habían sido 2 semanas, ahora pasábamos a tener una semana, porque claro, había que reencajar a todas las compañías. Yo verdaderamente no sé, o sea, claro, yo pienso, ¿cómo lo habría hecho yo, no? O sea, digo, ostras, no lo sé, ¿no? Porque de repente, claro, dices, de hecho, por eso yo creo que no estoy muy en el tema porque nosotros no hicimos producción nueva. Podríamos habernos visto en la situación de haber tenido producción nueva y decir, ostras, y vamos a ir en octubre a no sé dónde, pero ya no podemos ir porque van a rescatar las compañías que no estuvieron en marzo, que no estuvieron en abril, que no estuvieron en mayo. Entonces, claro, en ese punto también pienso, bueno, de esa que nos salvamos, ¿no? De esa que nos libramos, el no tener que justificar una ayuda o no tener que sí o sí, como estoy viendo ahora compañías que van a estrenar con función grabada en streaming porque tal, porque tienen una ayuda, o sea, de todo eso nosotros nos hemos librado por decisión propia porque decidimos no hacer nada y entonces no estoy muy puesta en el tema. Yo te he contado eso, mi experiencia fue eso, que sí que nos reubicaron las semanas. De hecho, también en esta del método Gronholm también nos reubicaron. Y el tema de ayudas, no sé cómo está el tema. Yo, y tampoco sé, me lo planteo, digo, ostras, se tendría que haber pagado todos los bolos que cayeron. Claro, como la mayoría de salas también van a taquilla, ¿no? O sea, ¿cómo se pagan unos bolos que vas a taquilla y no sabes cuánto vas a ingresar? ¿No? Es como, quizás eso a lo mejor podría haber pasado en el teatro público o en los bolos vendidos a caché, que hubiera habido algún tipo de responsabilidad por parte de los ayuntamientos que iban a programar, no sé, pues por ejemplo nosotros que al final decidimos, ellos claro te daban la opción a reprogramarla, pero claro, decimos, es que no la voy a reprogramar de aquí 2 años, que no tiene sentido rescatar una obra de aquí 2 años. Quizás sí, quizás, todo esto lo estoy, pues esto, pensando ahora, ¿no? Que quizás sí, pues podría haber habido algún tipo de ayuda, ¿no? Algún tipo de compensación de esos vuelos que estaban cerrados y que no se pudieron realizar por causa mayor, o sea, por una causa tremenda, ¿no? Decir, bueno, pues algo, iba a decir, como que te cubrieran unos gastos, aunque fuese de mantenimiento de esa empresa, de esa compañía. Pero vamos, no lo sé, yo hay temas ya que se me escapan. Creo que en todo en la vida, no solo en la creación artística, creo que está bien darse tiempos y pararse a pensar. Lo que pasa es que a veces tenemos la sensación de que cuando paras te vas a descolgar. Y entonces ahí está la delgada línea de, a ver, si ahora paro, ¿no? Y más en el sistema en el que funcionamos, no sé cómo serán otras comunidades, pero aquí en Valencia, ¿no? Que pides una ayuda, que te dan esta ayuda, que tienes que estrenar en unos tiempos, que tienes que hacer unos bolos, y de repente dices, no, es que encima tienes más puntos si el año pasado tuviste actividad. Y dices, bueno, si yo el año pasado no tuve actividad, pero no tuve actividad por decisión propia, ¿no? Por querer que... No, pues entonces no te damos estos puntos. O sea, es una rueda en la que una vez entras en las ruedas es difícil decir, bueno, quiero tomarme un tiempo, ¿no? de parón. Pero creo que es necesario en ese tiempo, o sea, en todos los aspectos de la vida, tomarse tiempos para pensar. A nosotros, de hecho, es que es eso, nos pasó eso, que justamente nuestra última producción, Guaresla, fue la más, el término ambicioso es un poco
pero bueno, ambicioso en cuanto a gente, ¿no? 6 actores, pues en fin, o sea, a nivel de producción, ambicioso a nivel de producción. Entonces acabamos, yo creo que la sensación fue de agotamiento, ¿no? De decir, ostras, eh, y claro, y de verdaderamente decir, un momento, estamos exprimidos para que vuelva a salir algo, para que vuelva a crecer algo, ¿no? En la tierra también hay que dejar unos tiempos, ¿no? De que se vuelva a nutrir, porque es que si no,